¿Alguna vez te has sentido como un fantasma, ignorado y apartado sin explicación? Tal vez intentaste encontrar razones, buscaste respuestas en cada palabra, en cada gesto, pero solo encontraste silencio. El ser humano teme la indiferencia. Nos enseñan que el valor propio depende de la atención de los demás. Pero, ¿y si todo esto fuera una mentira? Los estoicos lo tenían claro. No puedes controlar cómo actúan los demás, pero sí cómo reaccionas. Hoy descubrirás cómo superar el rechazo con la sabiduría estoica. Aprenderás a manejar la distancia, a soltar lo que no puedes retener y a encontrar en el desapego una fuente de poder. Y presta atención, porque la última lección podría cambiar por completo tu perspectiva. Comenzamos. Comprende que el silencio no es rechazo. El silencio, esa pausa inesperada que nos llena de dudas y nos atormenta con preguntas sin respuesta. Cuando alguien se aleja, cuando un mensaje queda sin contestar, o cuando sentimos que nuestra presencia ya no es notada, la mente se activa en una espiral de pensamientos. ¿Qué hice mal? ¿Dije algo que molestó? ¿Me han dejado de querer? Nos sumergimos en una búsqueda obsesiva de razones, tratando de darle sentido a esa distancia, como si encontrar una explicación pudiera devolvernos la paz. Pero lo que olvidamos es que la verdadera angustia no proviene del silencio en sí, sino de la historia que nos contamos sobre él. Imagina por un momento que el silencio no es un rechazo, sino un espacio donde puedes encontrarte a ti mismo, donde puedes recuperar tu equilibrio sin depender de la presencia o la validación de los demás. Porque eso es lo que nos enseña el estoicismo. No podemos controlar lo que otros hacen, pero sí cómo elegimos interpretar sus acciones. No tienes poder sobre las decisiones de los demás, pero sí sobre la historia que decides contarte cuando alguien se aleja. Puedes verlo como un desprecio, como una señal de que no eres suficiente, o puedes verlo como una oportunidad para crecer. En una aldea rodeada de montañas y ríos caudalosos, crecía un árbol majestuoso. Sus ramas eran fuertes, su follaje frondoso, y durante años, los pájaros acudían a él para anidar y refugiarse. Cada mañana, su canto llenaba el aire, dándole vida al bosque. Pero con el paso del tiempo, algunos pájaros comenzaron a marcharse. Volaban a otros lugares, buscando nuevos horizontes. El árbol, al ver sus ramas vacías, sintió tristeza. Se preguntó qué había hecho mal, si había dejado de ser útil, si su existencia ya no tenía sentido. Pero entonces, el viento sabio sopló entre sus hojas y le susurró: no lamentes la partida de los pájaros. Ellos siguen su camino según sus necesidades. Tu deber no es retenerlos, sino seguir creciendo. A quienes realmente valoren tu sombra, siempre volverán. El árbol comprendió entonces que su valor no dependía de quién se quedaba o se iba, sino de su capacidad de seguir firme, de extender sus raíces más profundo y de fortalecer su tronco con cada estación. Y lo mismo sucede contigo. Si mides tu valía por la atención de los demás, estarás condenado a una existencia llena de ansiedad e inseguridad. Hoy alguien está, mañana quizá no, y si basas tu felicidad en su presencia, te convertirás en una hoja arrastrada por el viento, sin dirección ni control. Pero si aprendes a encontrar tu valor en tu propio crecimiento, en tu fortaleza interna, en la certeza de que eres suficiente por ti mismo, entonces el silencio ya no será un castigo, sino un refugio. Cuando alguien se aleja, cuando la comunicación se corta y sientes que el vacío se apodera de ti, detente por un momento. Respira. No dejes que tu mente convierta ese silencio en una historia de rechazo o abandono. Pregúntate, ¿estoy interpretando esto de la peor manera posible? ¿Es realmente sobre mí? ¿O es posible que esta persona simplemente necesite espacio? A veces, el silencio no es personal.
es solo una pausa para que la otra persona respire, para que reorganice su mundo interno, para que resuelva conflictos que quizá ni siquiera tienen que ver contigo. Y aunque duela, aunque la incertidumbre nos haga querer llenar el vacío con respuestas inmediatas, la verdad es que muchas veces no hay una respuesta única ni definitiva. La mente humana tiene la tendencia de asumir lo peor. Nos aferramos a la idea de que el amor, la amistad o la conexión son lineales y constantes, que si alguien se aleja es porque hicimos algo mal. Pero la realidad es que las personas cambian, las prioridades se transforman y cada uno sigue su propio camino. Y aquí es donde el estoicismo nos ofrece su enseñanza más poderosa. La clave de la serenidad no está en intentar controlar a los demás, sino en aceptar lo que está fuera de nuestro control. Si alguien se distancia, si una relación cambia, si el silencio llena el espacio donde antes había palabras, en lugar de resistirte, en lugar de obsesionarte con lo que podrías haber hecho diferente, permítete soltar. No porque no te importe, sino porque entiendes que tu bienestar no puede depender de algo tan volátil como la presencia o ausencia de los demás. El silencio no es vacío, es el espacio donde el alma se encuentra consigo misma. Y cuando aprendes a vivir sin depender de la validación externa, descubres un secreto estoico. La verdadera libertad no es ser aceptado por los demás, sino ser suficiente para ti mismo. No te aferres a la ausencia de otros como si de ella dependiera tu felicidad. No llenes los espacios en blanco con suposiciones que solo alimentan tu ansiedad. Acepta lo que no puedes cambiar. Concéntrate en lo que sí está bajo tu control y sigue adelante. Porque al final, los pájaros que realmente valoran tu sombra siempre encuentran el camino de regreso. Fortalece tu autoestima estoica. Tu valor no está determinado por la opinión de los demás, ni por su atención, ni por su reconocimiento. Sin embargo, ¿cuántas veces has sentido que tu autoestima se desmorona cuando alguien te ignora o minimiza tu presencia? Nos han enseñado, desde niños, que la validación externa es la medida de nuestro valor. Los elogios nos hacen sentir importantes, mientras que la indiferencia nos sume en la inseguridad. Pero, ¿y si te dijera que esta creencia es una trampa? Una ilusión creada por una mente que busca aprobación en el lugar equivocado. Los estoicos nos enseñaron que la verdadera fortaleza no radica en lo que los demás piensan de nosotros, sino en la percepción que tenemos de nosotros mismos. Marco Aurelio, uno de los mayores exponentes del estoicismo, gobernó el Imperio Romano en tiempos de crisis, rodeado de enemigos, traiciones y opiniones cambiantes. Sin embargo, en sus meditaciones, dejó claro que lo que pensaran de él no era su preocupación. La tranquilidad perfecta viene cuando dejas de lado la necesidad de aprobación y te concentras en vivir conforme a la razón y la virtud, escribió. No era que fuera insensible, simplemente entendía que la validación externa es efímera, volátil, y no define quién eres en esencia. Pero el problema es que la mayoría de nosotros hemos atado nuestra autoestima a la percepción ajena. Cuando alguien nos valora, sentimos que existimos. Cuando nos ignoran, sentimos que desaparecemos. Es una dependencia que nos convierte en marionetas emocionales, reaccionando a cada gesto, cada palabra, cada mirada que nos es concedida o negada. Y es aquí donde radica la enseñanza estoica. Si basas tu valor en la aceptación de los demás, nunca tendrás control sobre tu propia vida. Tu paz dependerá de factores externos, de personas que pueden cambiar de opinión en cualquier momento. Y eso es una receta para el sufrimiento constante. Imagina que entras a una sala llena de gente y, en vez de buscar quién te mira, quién te sonríe o quién te ignora, simplemente caminas con seguridad, con la certeza de que tu valor no depende de su reconocimiento, que no estás ahí para impresionar ni para ser validado,
sino para ser tú mismo. Ese es el poder de la autoestima estoica, la independencia emocional. No significa que no te importe el mundo, sino que entiendes que tu bienestar no está en manos de otros. Pero, ¿cómo fortalecer esta autoestima estoica? La clave está en entrenar la mente para centrarse en lo que puedes controlar. Tus pensamientos, tus acciones, tu interpretación de los eventos. En vez de obsesionarte con la indiferencia de los demás, hazte esta pregunta. ¿Qué dice esto sobre mí? ¿Realmente define mi valor? ¿O es solo un reflejo de sus propias prioridades y estados mentales? Recuerda que las personas actúan en base a sus circunstancias, sus preocupaciones y sus miedos, no necesariamente en función de ti. Lo que alguien haga o deje de hacer no cambia quién eres. Los estoicos practicaban un ejercicio llamado la indiferencia selectiva. Aprender a ignorar lo irrelevante y enfocarse solo en lo que contribuye a su virtud y crecimiento. Epicteto, en su enseñanza, decía: si alguien habla mal de ti, no te preocupes. Su opinión no te define. ¿Por qué? Porque lo único que realmente importa es lo que tú pienses de ti mismo. Cuando desarrollas esta fortaleza interna, te vuelves inmune a la crítica y también a la falta de reconocimiento. Aquí tienes un ejercicio para empezar a aplicar esta mentalidad. Cada vez que sientas que tu autoestima se tambalea por la indiferencia de alguien, detente. Respira y pregúntate: ¿estoy midiendo mi valor con la vara de otra persona? Luego, repítete: mi valía no está en sus manos. Mi paz no depende de su validación. Puede parecer algo simple, pero con el tiempo, tu mente empezará a creerlo y verás cómo tu dependencia emocional se debilita. La verdadera confianza no viene de la admiración externa, sino de la certeza interna de que eres suficiente. No necesitas que el mundo te aplauda para saber que mereces respeto. No necesitas ser el centro de atención para saber que tu existencia es valiosa. Los estoicos lo entendieron hace siglos. Ahora es tu turno de aplicarlo. Practica el desapego emocional. El apego es la raíz del sufrimiento, pero nos han enseñado a aferrarnos a las personas, a las relaciones, a las expectativas. Nos han dicho que la felicidad depende de que las cosas permanezcan inalterables, de que quienes nos rodean sigan ahí, de que el amor y la amistad sean inquebrantables. Sin embargo, la realidad es otra. Todo cambia. Las personas cambian. Y cuando alguien se aleja de nosotros, nos resistimos con todas nuestras fuerzas. Nos aferramos al recuerdo de lo que fue, al temor de perder lo que alguna vez tuvimos. Pero la verdad es que el dolor no viene de la pérdida, sino del apego. No sufrimos porque alguien nos ignora o se va. Sufrimos porque nos negamos a aceptar que nada es permanente. Epicteto, uno de los más grandes filósofos estoicos, nos dejó una enseñanza inquebrantable. No pretendas que las cosas sucedan como quieres. Acepta que sucedan como deben, y así estarás en paz. Su propia vida fue un reflejo de esta lección. Nació esclavo, no tenía control sobre su destino, pero en lugar de lamentarse por lo que no podía cambiar, aprendió a soltar. No se aferró a la idea de ser libre, no se aferró al odio hacia sus opresores. Su poder estaba en su mente, en su capacidad de ver el mundo tal como era, sin ilusiones, sin resistencias. Comprendió que la independencia emocional no consiste en rechazar las emociones, sino en no ser esclavo de ellas. Y cuando finalmente obtuvo su libertad, no miró atrás. No dejó que el pasado lo encadenara. Pero, ¿cómo podemos aplicar este principio en nuestra propia vida? Todo empieza con aceptar una realidad simple, pero difícil de asumir. No puedes controlar a los demás. Puedes dar lo mejor de ti, pero eso no garantiza que alguien se quedará a tu lado. Puedes ser amable, amoroso, generoso, y aún así, alguien puede decidir alejarse.
Y eso no significa que hayas fallado. Significa que la vida sigue su curso, que las personas evolucionan, que los caminos se separan. Resistirse a esto solo genera sufrimiento. Pero cuando entiendes que el apego es la causa del dolor, descubres que la libertad está en soltar. Imagina que sostienes un puñado de arena en tu mano. Si cierras el puño con fuerza, la arena comienza a escaparse entre tus dedos. Cuanto más aprietas, más rápido la pierdes. Pero si abres la mano y la sostienes con suavidad, permanece allí. Así son las relaciones humanas. Apretar con miedo, con control, con necesidad, solo hace que las cosas se escapen. Pero cuando sueltas, cuando permites que las personas sean libres, muchas veces el lazo se fortalece de una forma genuina, sin imposiciones. Entonces, ¿cómo se practica el desapego emocional? Primero, cambia la forma en que interpretas la distancia de los demás. No la veas como un rechazo, sino como un espacio necesario. A veces, las personas se alejan no porque no te valoren, sino porque necesitan reencontrarse consigo mismas. Otras veces, simplemente han completado su papel en tu vida y es momento de seguir adelante. En lugar de resistirte, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo crecer a partir de esto? Segundo, deja de depender de la validación externa. Si tu felicidad depende de que alguien te preste atención, nunca serás realmente libre. Practica la autosuficiencia emocional. Encuentra satisfacción en lo que tú haces, en lo que tú eres, sin necesidad de que otros lo reconozcan. Recuerda las palabras de Marco Aurelio. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, no de la cantidad de personas que te rodean, ni de los mensajes que recibes, ni de la atención que los demás te brindan. Tercero, haz un ejercicio de reflexión. Pregúntate, ¿cuántas veces he sufrido más por mi resistencia a dejar ir que por la pérdida en sí misma? Cuando nos aferramos a una imagen idealizada, no a la realidad. Creemos que necesitamos a alguien, cuando en realidad lo que extrañamos es la sensación de estabilidad, de seguridad, de familiaridad. Pero la seguridad no está en los demás. Está en la capacidad de adaptarnos y aceptar los cambios. Y finalmente, recuerda que el desapego no significa indiferencia. No significa que no te importe la gente. Significa que las amas con libertad, sin posesión, sin exigencias. Que disfrutas de su compañía mientras están y las dejas ir cuando es su momento de partir. Como el árbol que no se aferra a los pájaros que descansan en sus ramas, porque sabe que su misión no es retenerlos, sino simplemente seguir creciendo. No tomes la indiferencia como algo personal, la indiferencia. Una de las experiencias más dolorosas que podemos enfrentar, nos hiere más que las palabras duras, más que la confrontación abierta, porque nos hace sentir invisibles. Cuando alguien nos ignora, nuestro instinto es buscar respuestas. ¿Qué hice mal? ¿Por qué me trata así? ¿Acaso no valgo lo suficiente? Pero aquí está la verdad que nadie nos dice. La indiferencia de los demás no tiene nada que ver contigo. Es el reflejo de su mundo interior, no del tuyo. Piensa en esto. Si pasas junto a un desconocido en la calle y no te saluda, ¿te afecta? No, porque entiendes que no te conoce, que sigue su camino. Pero cuando alguien cercano te ignora, el dolor se intensifica. ¿Por qué? Porque has ligado tu valor a su reconocimiento. Porque has construido expectativas sobre cómo deberían tratarte. Y cuando no cumplen esas expectativas, sufres. Pero aquí es donde la filosofía estoica te da una nueva perspectiva. Lo que los demás hacen, dicen o dejan de hacer es un reflejo de ellos, no de ti. Séneca decía que sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad.
Y cuando interpretamos la indiferencia como un ataque personal, nos condenamos al sufrimiento. Y si el problema no es que te ignoren, sino lo que tú te dices a ti mismo sobre esa indiferencia. Y si su distancia no es un castigo, sino simplemente una consecuencia de su propio caos interno. La gente no siempre actúa con lógica. Muchos están atrapados en sus propias preocupaciones, luchando con emociones que no comprendes. Su frialdad, su silencio, su falta de respuesta, no son una declaración sobre tu valor, son una manifestación de sus propias batallas. Cuando alguien se aleja, tu primera reacción puede ser la desesperación. Intentar recuperar su atención, buscar explicaciones. Pero, ¿qué haría un estoico? Aceptar la realidad sin resistencia. Si alguien no te responde, no lo persigas. Si alguien se aleja, no lo retengas. Si alguien es frío, no te desgastes tratando de calentar su alma, porque tu paz no puede depender de lo incontrolable. Imagina que eres un árbol fuerte y majestuoso en medio del bosque. Durante años, muchos pájaros vienen a posarse en tus ramas, encuentran refugio en ti, pero un día, algunos de ellos deciden marcharse. ¿Te preguntas qué hiciste mal? ¿Te angustias porque ya no te eligen? No, porque entiendes que los pájaros son libres y que tu valor no depende de cuántos decidan quedarse. Lo mismo ocurre en tu vida. Algunas personas estarán cerca durante un tiempo y luego se irán, no porque hiciste algo mal, sino porque sus caminos han cambiado. El verdadero problema no es la indiferencia, es el apego a la validación externa. Creer que nuestro valor depende de cuánto nos aprecien los demás. Pero Marco Aurelio nos recuerda: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, no de la atención que recibes, no de si alguien responde o no a tus mensajes, sino de lo que decides creer sobre ti mismo. Entonces, ¿cómo aplicar esta mentalidad estoica en tu vida? Primero, reencuadra la situación. En lugar de preguntarte, ¿qué hice mal?, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Segundo, rompe el ciclo de dependencia emocional. No bases tu paz en la validación de los demás. Fortalece tu independencia emocional. Y tercero, recuerda esta verdad inquebrantable: la indiferencia de alguien solo tiene poder sobre ti si tú se lo das. Si alguien se aleja, déjalo ir sin resentimientos. Si alguien no responde, sigue tu camino con serenidad. Porque al final, no importa quién te valore o te ignore, lo único que importa es que aprendas a valorarte a ti mismo. Dale espacio a los demás y a ti mismo. La vida está en constante movimiento. Nada ni nadie permanece igual para siempre. Sin embargo, cuando alguien comienza a distanciarse, nuestra mente reacciona con ansiedad, con miedo. Nos preguntamos qué hicimos mal, intentamos aferrarnos, buscamos respuestas en el silencio. Pero los estoicos nos enseñan una lección crucial. La mejor manera de recuperar una relación es no forzarla. No puedes controlar la voluntad de otra persona. No puedes exigir cercanía. No puedes apresurar un proceso que no depende de ti. Lo único que puedes controlar es tu reacción. Cuando alguien se aleja, la primera respuesta suele ser el miedo. Miedo a perder, miedo a la indiferencia, miedo a ser olvidado. Y el miedo nos hace actuar impulsivamente. Mandamos mensajes, buscamos explicaciones, intentamos recuperar lo que sentimos que estamos perdiendo. Pero en ese intento, lo que realmente logramos es desgastar aún más la relación. La filosofía estoica nos dice que la paz no se encuentra en la posesión, sino en el desapego y en el profundo entendimiento de que todo en la vida es transitorio. Piensa en el agua de un río. Si intentas sujetarla con las manos, se escapará. Si dejas que fluya, seguirá su curso sin resistencia. Así funcionan las relaciones humanas.
No puedes obligar a alguien a quedarse. No puedes exigir afecto, ni atención, ni presencia. La única manera de que una conexión sea real es que ocurra de forma libre, sin presión, sin miedo. Epicteto decía, si quieres mejorar, prepárate para parecer tonto e ignorante en lo que no es tuyo. Y las decisiones de los demás no son tuyas. Lo único que te pertenece es tu capacidad de aceptar, de soltar, de confiar en que todo lo que debe estar en tu vida permanecerá por sí mismo. Pero, ¿cómo aplicar esto en la práctica? Lo primero es reconocer el impulso de controlar. Cuando sientas la necesidad de buscar respuestas, de forzar un acercamiento, de llenarte de ansiedad por la distancia, detente, respira, pregúntate, ¿realmente necesito hacer algo o solo necesito aceptar? La mayoría de las veces, lo que nos causa dolor no es la distancia del otro, sino nuestra resistencia a aceptarla. Lo segundo es llenar tu espacio con propósito. La ausencia de alguien no significa vacío. Es una oportunidad, una invitación a enfocarte en ti, en tus proyectos, en tu crecimiento. En lugar de perder energía preguntándote por qué alguien se aleja, úsala para convertirte en una versión más fuerte de ti mismo. Séneca decía, la fortuna favorece a los preparados. Y la preparación no es solo para el éxito o la riqueza, también es para la vida misma, para enfrentar la incertidumbre sin miedo. Y lo tercero, acepta que algunas personas son capítulos en tu historia, no el libro completo. No todas las relaciones están destinadas a durar para siempre. Algunas llegan para enseñarte algo, para dejarte una lección, para formar parte de tu crecimiento. Pero no por eso dejan de ser valiosas. Y no por eso debes aferrarte a lo que ya cumplió su propósito. Los estoicos nos enseñan que la paz no depende de lo que ganamos o perdemos, sino de nuestra capacidad de mantenernos ecuánimes en cualquier circunstancia. Así que la próxima vez que sientas que alguien se aleja, recuerda esto. La mejor manera de fortalecer una relación es dar espacio. Confía en el flujo natural de la vida. Si esa persona está destinada a volver, lo hará por voluntad propia. Y si no, significará que su papel en tu historia ya ha sido cumplido. Lo único que realmente debes cuidar es tu paz interior. Convierte la distancia en una oportunidad para crecer. La distancia, un concepto que a menudo asociamos con pérdida, con vacío, con algo que nos duele. Pero, ¿y si en lugar de verla como un problema, la transformamos en una oportunidad? Los estoicos nos enseñan que en cada dificultad hay una lección. En cada desafío hay una posibilidad de crecimiento. Si alguien se aleja de ti, si la vida te separa de ciertas personas, no significa que hayas fallado. Significa que es el momento de mirar hacia adentro. La pregunta no es, ¿por qué se alejan de mí? La pregunta es, ¿qué puedo hacer con este espacio que ahora tengo? Marco Aurelio escribió en sus meditaciones, el obstáculo es el camino. Lo que parece un impedimento, en realidad, es la dirección correcta. La ausencia de alguien no es un vacío, es una invitación. Una invitación a fortalecer tu independencia, a construirte desde dentro, a dejar de depender de la validación externa para encontrar tu propio valor. Los estoicos entendieron algo fundamental. La verdadera fortaleza no se encuentra en la compañía, sino en la autosuficiencia. Piensa en los periodos más difíciles de tu vida. ¿Cuándo creciste más? ¿Cuándo te transformaste en una versión más fuerte de ti mismo? No fue en los momentos de comodidad, fue en los momentos de soledad. Cuando tuviste que enfrentarte a ti mismo, cuando descubriste de qué estabas realmente hecho. El desapego no es rechazo, es oportunidad. Si alguien se aleja, no corras detrás, corre hacia ti mismo. Enfócate en mejorar, en crecer, en aprender.
Usa la distancia como un espejo, no para ver lo que perdiste, sino para ver lo que puedes ganar. Los estoicos practicaban la autarquía, la autosuficiencia emocional. Epicteto decía, si quieres ser invencible, no dependas de nada que no esté bajo tu control. Y las relaciones humanas no están bajo tu control, pero tu crecimiento sí, la resiliencia sí, la capacidad de convertir cada golpe de la vida en un escalón hacia tu mejor versión, sí. Entonces, ¿cómo aplicar esto en la práctica? Primero, cambia la narrativa. En lugar de pensar, me dejaron, piensa, ahora tengo espacio para enfocarme en mí. En lugar de preguntarte, ¿qué hice mal? Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? La forma en la que interpretas la realidad define la calidad de tu vida. Y los estoicos nos enseñan que lo más importante no es lo que sucede, sino cómo lo interpretamos. Segundo, usa este tiempo de manera sabia. No lo desperdicies en preocupaciones inútiles, en revisar el teléfono esperando un mensaje, en analizar cada detalle de lo que pasó. Usa esta energía en algo que te haga crecer. Aprende algo nuevo, mejora tus habilidades, refuerza tu filosofía. La vida no se detiene porque alguien se aleje, y tú tampoco deberías hacerlo. Tercero, fortalece tu mente estoica. Pregúntate, si estuviera solo en el mundo, ¿seguiría encontrando propósito en mi vida? La respuesta debe ser sí, porque tu propósito no puede depender de nadie más que de ti mismo. La distancia, la ausencia, la separación, no son castigos, son entrenamientos. Son pruebas que la vida pone en tu camino para que demuestres qué tan fuerte es tu espíritu. Séneca decía, nada nos pertenece, todo es prestado por el tiempo. No intentes retener lo que no te pertenece. No intentes controlar lo que no depende de ti. Usa cada distancia como un impulso. Usa cada pérdida como una ganancia. Haz de la ausencia una maestra y de la soledad un templo donde fortaleces tu mente y tu alma. Al final, lo único que realmente posees eres tú mismo. Todo lo demás viene y va. Pero si aprendes a usar la distancia como una herramienta de crecimiento, entonces nunca perderás, solo evolucionarás. Aprende a comunicarte con sabiduría. Las palabras pueden construir puentes o levantar muros. En la vida, nos enfrentamos a desacuerdos, conflictos y momentos de tensión. Y en esos momentos, la manera en que decidimos comunicarnos puede determinar si solucionamos el problema o si lo empeoramos. La filosofía estoica nos enseña que reaccionar impulsivamente, dejándonos llevar por la ira o la frustración, solo alimenta el fuego del conflicto. Y sin embargo, es precisamente lo que la mayoría de las personas hacen. ¿Cuántas veces has dicho algo en un momento de enojo para después arrepentirte? ¿Cuántas discusiones han escalado innecesariamente porque ninguno de los dos supo detenerse y hablar con sabiduría? Marco Aurelio escribió, si alguien te ofende, pregúntate primero si lo que dice es cierto. Si lo es, acéptalo y mejora. Si no lo es, entonces sigue tu camino sin alterarte. Aquí está el secreto estoico, no reaccionar, sino responder con inteligencia. Un estoico no se deja arrastrar por el calor del momento. Observa, reflexiona y luego habla. Porque las palabras impulsivas pueden convertirse en armas y los silencios estratégicos en la mayor demostración de sabiduría. Imagina que alguien te critica de manera injusta. En ese instante tienes dos opciones: responder desde la emoción o desde la razón. Si sigues el impulso, puedes atacar, gritar, justificarte, pero ¿qué lograrás con eso? Probablemente solo intensificar la discusión. En cambio, si practicas la calma estoica, puedes hacer una pausa y preguntarte, ¿vale la pena responder?
¿Esta persona está buscando comprensión o solo quiere descargar su frustración? No todos los comentarios necesitan una respuesta, y no todas las provocaciones merecen tu energía. Los grandes filósofos estoicos entendían que el verdadero poder no está en dominar a los demás, sino en dominarse a uno mismo. Epicteto decía: no podemos controlar lo que otros dicen o hacen, pero sí podemos controlar nuestra reacción. Y en el arte de la comunicación, esto significa hablar con claridad, sin agresión, sin emociones desbordadas, solo con verdad y firmeza. Porque una mente en calma tiene más impacto que una voz que grita. ¿Cómo aplicar esto en tu vida diaria? Primero, aprende a pausar antes de hablar. Si sientes que una emoción intensa quiere apoderarse de ti, detente, respira, observa. Pregúntate si lo que vas a decir contribuirá a resolver la situación o solo alimentará el conflicto. La pausa es la herramienta más poderosa contra la impulsividad. Segundo, elige las palabras con precisión. No hables para descargar tu enojo, habla para expresar tu verdad con claridad. Usa frases como: entiendo tu punto de vista, podemos hablar de esto con calma, no comparto tu opinión, pero respeto tu derecho a tenerla. Estas expresiones no solo evitan peleas innecesarias, sino que también te posicionan como alguien que tiene el control de sí mismo. Tercero, escucha antes de responder. Muchas veces, las personas no buscan discutir, sino ser comprendidas. Practica la escucha activa. En lugar de pensar en cómo refutar lo que te dicen, intenta entender lo que realmente quieren comunicar. Cuando la otra persona se siente escuchada, la tensión disminuye y la conversación toma un rumbo más constructivo. Séneca decía: nada muestra más grandeza que un alma tranquila frente al caos. La próxima vez que te enfrentes a una discusión, recuerda esto: la calma es tu mayor fortaleza. No reacciones, responde. No grites, comprende. No luches por tener razón, lucha por mantener tu paz interior. Porque al final, el verdadero dominio no está en ganar una discusión, sino en no permitir que una discusión te haga perder el control de ti mismo. No persigas la atención de los demás. ¿Por qué nos duele tanto ser ignorados? Tal vez has enviado un mensaje y nunca obtuviste respuesta, o intentaste acercarte a alguien y sentiste el muro frío de la indiferencia. O peor aún, diste lo mejor de ti en una relación, en una amistad, en una conexión, solo para darte cuenta de que el otro nunca valoró tu presencia. Duele, nos hace cuestionarnos, nos hace sentir que hay algo mal en nosotros. Pero, ¿y si te dijera que el problema no es que te ignoren? ¿Y si la clave no es buscar ser visto, sino aprender a verte a ti mismo? Los estoicos entendieron que el respeto no se gana persiguiéndolo, se cultiva desde adentro. Séneca lo expresó con claridad: no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Y uno de los mayores desperdicios de tiempo es rogar por la atención de quienes no nos valoran. Piensa en esto: cuando persigues a alguien, cuando buscas su aprobación, cuando te esfuerzas demasiado por ser notado, inconscientemente le estás diciendo: soy menos que tú. Tu validación es más importante que mi dignidad. Pero la paradoja es que cuanto más buscas la atención de alguien, más la pierdes. Y cuanto menos la necesitas, más se te da naturalmente. Mira a las personas que realmente inspiran respeto. ¿Las ves rogando ser reconocidas? No. ¿Las ves intentando forzar conexiones? Tampoco. Su presencia habla por sí sola, porque no buscan ser vistos, simplemente son. Son independientes, son seguros, son autosuficientes. Y esa autosuficiencia es lo que los hace atractivos, magnéticos, poderosos. Epicteto, un esclavo que se convirtió en uno de los filósofos más influyentes de la historia,
no necesitó la validación de nadie. Marco Aurelio, el emperador más poderoso de Roma, escribió en sus meditaciones: haz lo que debas hacer, sin esperar aplausos ni recompensas. La grandeza no proviene de la atención de los demás, sino de la fortaleza interna. Pero, ¿cómo aplicar esto en la vida real? ¿Cómo dejar de buscar la validación de otros y empezar a construir la propia? Primero, detente y observa en qué áreas de tu vida estás buscando la aprobación ajena. ¿Es en redes sociales? ¿En una relación? ¿En el trabajo? Pregúntate, si nadie estuviera mirando, si no hubiera aplausos ni reconocimiento, ¿seguiría haciendo esto? Si la respuesta es no, tal vez no estás viviendo para ti, sino para la mirada de otros. Segundo, aprende a disfrutar tu propia compañía. Un estoico no teme la soledad porque sabe que la verdadera compañía no es externa, sino interna. No busques llenar vacíos con personas. Llena esos vacíos con autoconocimiento. Desarrolla tu mente. Lee, reflexiona, aprende. Construye un mundo interno tan rico que la presencia de alguien sea un complemento, no una necesidad. Tercero, practica el desapego emocional. Esto no significa que no te importen los demás. Significa que su aprobación no define tu valor. Séneca decía: si quieres ser respetado, respétate a ti mismo. Si tú mismo te ves con poco valor, los demás harán lo mismo. Pero si caminas con seguridad, con una presencia firme, sin la necesidad de validación externa, el respeto llega sin que tengas que pedirlo. Cuarto, elimina de tu vida la necesidad de impresionar. Pregúntate, ¿estoy actuando por convicción o por aprobación? Si publicas algo en redes, ¿lo haces porque realmente quieres compartirlo o porque esperas likes? Si te vistes de cierta manera, ¿lo haces porque te gusta o porque quieres que otros te miren? Si dices algo, ¿lo dices porque es tu verdad o porque esperas una reacción? La libertad estoica no es solo no depender de las cosas materiales. Es no depender de la mirada ajena. Es ser quien eres sin importar quién te mire, sin importar quién te ignore. Y aquí viene la ironía de todo esto. Cuando dejas de necesitar la atención de los demás, es cuando más empiezan a notarte. Cuando caminas con confianza, cuando ya no buscas ser aceptado, cuando dejas de demostrar y simplemente eres, la gente lo siente. Pero la clave no es hacerlo por ellos. No es un truco, es un cambio de mentalidad. Ya no buscas ser visto, porque finalmente te ves a ti mismo. Así que la próxima vez que alguien te ignore, sonríe. No porque no duela, sino porque sabes que su validación no define quién eres. No porque seas indiferente, sino porque tu valor no depende de los demás. No porque seas frío, sino porque has aprendido la lección más importante del estoicismo. El respeto no se ruega, se refleja. Redescubre tu propósito interior. No hay nada más angustiante que sentir que no tienes un propósito claro en la vida. La sensación de vacío, la incertidumbre de no saber si estás en el camino correcto, el miedo de haber desperdiciado tiempo en algo que quizás no tenía sentido. Todos en algún momento hemos sentido esa inquietud, esa necesidad de encontrar una razón para seguir adelante. Buscamos señales, buscamos validación, buscamos algo que nos diga que estamos donde debemos estar. Pero, ¿qué pasa si el propósito no es algo que se encuentra, sino algo que se construye? ¿Y si siempre ha estado dentro de ti, esperando a ser redescubierto? El problema es que vivimos en un mundo que nos enseña a medir nuestra valía a través de la mirada de los demás. Desde pequeños, aprendemos que ser reconocidos es sinónimo de éxito, que ser admirados significa que estamos en el camino correcto. Crecemos con la idea de que si logramos impresionar a los demás, si conseguimos su validación, entonces hemos cumplido nuestra misión. Pero,
¿Qué sucede cuando nadie nos presta atención? ¿Dejamos de tener valor? Marco Aurelio lo entendió mejor que nadie. Como emperador de Roma, tenía el reconocimiento de todo un imperio. Pero en sus meditaciones dejó claro que la verdadera grandeza no estaba en la fama ni en la aprobación ajena, sino en vivir con significado, sin importar quién estuviera mirando. No escribía para ser recordado, no actuaba para ser aplaudido. Su única preocupación era ser fiel a su propósito, incluso si nadie más lo entendía. La clave está en soltar la necesidad de validación externa. Mientras sigas midiendo tu vida en función de los elogios o las críticas de los demás, nunca serás realmente libre. Pregúntate, ¿seguirías haciendo lo que haces si nadie estuviera ahí para felicitarte? Si la respuesta es no, entonces quizás no estás siguiendo tu verdadero propósito, sino el que la sociedad te ha impuesto. El estoicismo nos enseña que la tranquilidad solo se encuentra cuando dejamos de preocuparnos por lo que no controlamos. Y la opinión de los demás es, sin duda, una de esas cosas. Epicteto decía que la clave de la paz interior es centrarte en lo que depende de ti. No puedes controlar si te admiran o te critican, pero sí puedes decidir actuar con integridad en cada momento. Cuando dejas de buscar afuera lo que solo puedes encontrar dentro, empiezas a descubrir lo que realmente te llena. La vida deja de ser una carrera por la aceptación y se convierte en una exploración de lo que realmente importa. Pero, ¿cómo saber cuál es tu verdadero propósito? No se trata de buscar una única respuesta definitiva, sino de prestar atención a aquello que te da energía en lugar de drenarla. ¿Cuándo te sientes más presente? ¿Qué actividad harías incluso si nadie te pagara por ello? ¿Cuáles son esos momentos en los que el tiempo parece desaparecer y sientes que todo tiene sentido? Las respuestas siempre han estado ahí, solo que muchas veces no nos detenemos a escucharlas. El propósito no es un destino, sino una forma de caminar. No necesitas esperar a tenerlo todo claro para empezar a actuar con significado. Epicteto nació esclavo y no esperó a ser libre para empezar a vivir con dignidad. Séneca, en su exilio, no esperó a regresar a Roma para seguir cultivando su sabiduría. Ambos entendieron que el propósito no es algo que se descubre de repente, sino algo que se forja en cada acción, en cada decisión, en cada momento en el que eliges actuar conforme a tus valores. Uno de los errores más comunes es pensar que el propósito es algo fijo, que una vez que lo descubres se mantiene intacto para siempre. Pero la realidad es que la vida cambia, y con ella nuestras prioridades. Lo que tenía sentido para ti hace 5 años puede que hoy ya no lo tenga, y lo que hoy te apasiona, quizás en el futuro deje de hacerlo. No te aferres a una única idea de propósito. Permítete evolucionar, crecer, descubrir nuevas facetas de ti mismo. Séneca decía que la vida no se trata de seguir un solo camino, sino de caminar con sabiduría, sin importar la dirección. Mucha gente pasa la vida esperando una revelación. Creen que un día despertarán con la certeza absoluta de cuál es su misión en el mundo. Pero no funciona así. El propósito no es algo que un día aparece de la nada, sino algo que construyes a través de tus decisiones diarias. No necesitas una gran visión para empezar a vivir con significado. Cada día puedes elegir ser más justo, más disciplinado, más íntegro. Puedes elegir actuar con amabilidad, con coraje, con gratitud. No esperes a encontrar tu gran misión para empezar a actuar con propósito. Actúa con propósito, y tu misión se revelará en el camino. Cuando dejas de obsesionarte con la idea de encontrar un propósito perfecto y simplemente empiezas a vivir conforme a tus valores, todo cambia. La felicidad deja de ser un objetivo inalcanzable y se convierte en una consecuencia natural. Dejas de sentirte perdido porque ya no buscas afuera lo que siempre estuvo dentro de ti. Y lo más importante,
Dejas de vivir para impresionar a los demás y comienzas a vivir para ti mismo. Así que la próxima vez que te sientas sin rumbo, recuerda esto. Tu propósito no es ser admirado, no es ser aceptado, no es recibir validación. Tu propósito es despertar cada día y elegir vivir de acuerdo con tu verdad, sin importar quién esté mirando. No puedes controlar la actitud de los demás, pero sí puedes controlar tu reacción. Y en esto radica el verdadero poder del estoicismo. A lo largo de este video, hemos explorado cómo la indiferencia de los demás no tiene por qué definir nuestro valor, cómo la validación externa es una ilusión pasajera, y cómo el verdadero propósito nace desde dentro, no desde la aprobación de quienes nos rodean. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces te has sentido herido porque alguien no respondió como esperabas? ¿Cuántas veces has buscado respuestas en la indiferencia de los demás, preguntándote qué hiciste mal? La realidad es que la mayoría de las veces no se trata de ti, se trata de ellos. Se trata de sus batallas internas, de sus miedos, de su manera de procesar la vida. Tú no puedes controlar cómo actúan los demás, pero sí puedes decidir qué peso le das a su actitud en tu vida. Los estoicos nos enseñan que el poder personal se encuentra en el desapego, en soltar aquello que no depende de nosotros, en enfocarnos en lo que sí está bajo nuestro control. No necesitas que los demás te reconozcan para tener valor. No necesitas que te respondan para ser digno. No necesitas ser aceptado para saber que eres suficiente. Todo lo que buscas afuera ya está dentro de ti. Ahora, ¿qué puedes hacer con este conocimiento? La teoría es poderosa, pero sin acción no hay transformación. Te propongo un reto. Durante la próxima semana, cada vez que sientas que alguien te ignora o que su indiferencia te hiere, haz una pausa. Respira. Y en lugar de reaccionar con frustración, obsérvalo con una perspectiva estoica. Pregunta a ti mismo, ¿puedo controlar esto? Si la respuesta es no, déjalo ir. Suelta la necesidad de entenderlo todo, de explicarlo todo, de justificarlo todo. Recuerda, el verdadero control no está en cambiar a los demás, sino en cambiar tu manera de interpretar lo que sucede. Y ahora, quiero escuchar tu opinión. ¿Alguna vez has sentido que alguien te ignora y eso te ha afectado? ¿Cómo lo manejaste? Comparte tu experiencia en los comentarios y así podemos construir juntos una comunidad donde aprendemos a aplicar la sabiduría estoica en la vida real. Si este contenido te ha resonado, no olvides suscribirte al canal para más enseñanzas sobre estoicismo y crecimiento personal. Dale like si encontraste valor en este video. Y si conoces a alguien que está lidiando con la indiferencia de los demás, comparte este mensaje con ellos. Y si quieres seguir profundizando en esta filosofía, aquí te dejo otro video que te ayudará a fortalecer tu mentalidad estoica. Recuerda, la clave no está en cambiar el mundo externo, sino en fortalecer tu mundo interno. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.